Amigos, estamos de vuelta acá en La Patilla TV. En esta oportunidad nos acompaña la ex magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Muchísimas gracias, doctora, por estar a ti. Nuevamente acá en La Patilla. Doctora, estamos viendo una serie de circunstancias que pareciera, o me atrevería a decir, que están al margen de la ley. Uno cuando estudia Derecho le hablan en el salón de clase, en el aula de clase, y le dan la explicación de lo que es la inmunidad parlamentaria. Y estamos viendo hechos como lo del diputado Gilbert Caro y recientemente lo del diputado Luis Florido, cómo le rompen un pasaporte. A mí me gustaría penalmente, o según la norma, ¿qué es lo que está ocurriendo, doctora? Sí. Hace bien en señalar eso porque es una de las más recientes manifestaciones, yo diría, de la barbarie del régimen. Porque eso es, como tú bien lo estableciste ahorita, un derecho constitucional y no es del diputado, vale la pena aclararlo aquí, sino es de todos nosotros. Porque ellos tienen esa inmunidad porque son los representantes de la voluntad popular. Y para asegurar el ejercicio de esas facultades es que están protegidos de esa forma con la inmunidad parlamentaria. Eso es desde el momento de la proclamación. Y vimos, como tú lo acabas de mencionar, Gilbert Caro, por ejemplo, detenido de la manera más abusiva en una pretendida flagrancia que no solo que no es tal, sino para la cual no se siguió el procedimiento establecido en la Constitución, porque eso tiene que pasar por la Asamblea para que así fuera establecido en primer término. Además de eso, se habla de siembra y las condiciones en que lo tienen detenido, el aislamiento, ¿verdad? Y todo eso que nosotros sabemos que permanentemente se hace violando la Constitución y las leyes contra todos los ciudadanos. Pero esto tiene más gravedad, y lo repito, no porque se trate de personas privilegiadas, sino porque son la representación de todos nosotros. Vamos a decir, es función privilegiada. Y es de ahí la gravedad de lo que está pasando. Con respecto al diputado Florido, que también lo comentaste, llega a Venezuela después de cumplir funciones en pleno ejercicio de sus facultades como diputado de la Asamblea y comienza el atropello, el vejamen, hasta llegar al punto de anularle el pasaporte diplomático. Según entiendo, fue así. Bueno, eso es no solo violatorio de la Constitución en todos los sentidos, sino también de las leyes. Y es bueno recalcar aquí, y me gusta siempre decirlo, que el ejercicio de la función pública, de acuerdo con la Constitución, genera responsabilidades personales. Porque yo creo que a los funcionarios, o a muchos de los funcionarios del régimen, se les está olvidando eso. Aquí no vale lo de seguir instrucciones, estaba obedeciendo órdenes, sino que cada quien responde por sus actuaciones. Esos funcionarios que le despojaron del pasaporte, que se lo rompieron al diputado Florido, los funcionarios que abusivamente detuvieron al diputado Gilbert Caro, los que lo tienen en este momento sometido a todo tipo de abuso, todos esos tienen responsabilidad personal y habrán de responder. O sea, vamos a traducirlo más criollo, doctora. Quiere decir que todas estas personas que han participado en estos hechos ilícitos al margen de la ley podrían en un futuro ir detenidas, claro, estar privadas de libertad. Claro que sí, hacerle frente a un juicio penal por abuso de autoridad, por abuso de poder, por desviación de poder, por usurpación de funciones, por muchos delitos que están planteados en el Código Penal, abuso de detenidos, en los cuales ellos habrán incurrido por lo que están haciendo hoy y lo que han hecho ayer y antier y durante todos estos 18 años. Doctora, me llama mucho la atención, se ha denunciado que hay cantidades de boletas de excarcelaciones de personas que están detenidas en el SEBIN. Insólito. Y las personas siguen privadas de su libertad. Me gustaría cuál es su punto de vista, cuál es su consideración a nivel jurídico. Y por otra parte también le pregunto, ¿cómo califica usted o cómo considera la labor o el trabajo que podría estar desarrollando el defensor del pueblo con estas circunstancias? Muy buena la observación. A mí ese es un punto que me preocupa en demasía.
Y sobre todo yo creo que está muy vinculado a mi trayectoria en el derecho penal, porque recordarás, lo he dicho antes, que yo comencé como defensora pública de presos. Y de allí fui a juez de primera instancia, segunda instancia, Corte de Apelaciones, finalmente Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es algo inconcebible, inimaginable, que una boleta de excarcelación de un juez no sea respetada y acatada por la autoridad y que no se lleve a efecto inmediatamente. Pero además de eso, leí que el tribunal que dio la última boleta de excarcelación que leí, que no se ha ejecutado, se cerró. Tiene más de un mes cerrado el tribunal. Es decir, y no es la primera vez que leo eso. Aquí los tribunales se cierran para no enfrentar el juez el hecho de que la boleta de excarcelación por él emitida no se esté respetando y no se esté ejecutando. Entonces esto es una elusión en cadena de las responsabilidades que cada quien tiene, ¿verdad?, frente a su función. Porque el juez penal tiene que llevar la decisión suya hasta las últimas consecuencias. Si es de encarcelación, para que así sea, pero si es una boleta de excarcelación, igualmente. Y no puede permitir que no se cumpla sin volverse cómplice. Por eso es que cuando hablo con jueces penales en relación a este problema que tenemos de la falta de autonomía de los jueces y de los jueces con miedo, les digo, ustedes para ser jueces, verdaderamente jueces, tienen que asumir que van a ser jueces una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Usted enfrenta su decisión, su caso, y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Hace lo que la ley y la Constitución le indican y lo que su conciencia le ordena. Si eso le cuesta el cargo, si usted es destituido, bueno, ese será el precio. Pero mientras usted fue juez, usted realmente lo fue. Y eso es lo que yo trato de transmitirles, para que no hagan esto que tú y yo estamos hablando, que es tristísimo, que un tribunal se cierre porque una boleta de excarcelación no se respeta. Y es absolutamente insostenible en derecho. Eso significa la muerte del Estado de Derecho. Doctor, el papel de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo. Triste papel el defensor del pueblo. El defensor del pueblo está allí, y creo que se le olvida, para defender a los ciudadanos de los abusos de la administración. Este es un claro abuso de la administración. No es administración pública, digamos en el sentido de actos administrativos, pero sí del régimen, y afecta directamente los derechos humanos. Y ahí es donde entra el defensor del pueblo, porque él tiene que asistir a la ciudadanía en la defensa de sus derechos humanos. Es muy deplorable que no lo haga, y es una de sus funciones principales, de manera que debería revisarse, porque queda mal y va contra sí mismo cuando no lo hace. Doctora, ¿cuál debería ser el verdadero papel o el verdadero funcionamiento, la verdadera labor del SEBIN, lo que antiguamente era la DICIP? Sí, la DICIP, que ahora es SEBIN, era antes un organismo que estaba dedicado a lo que llamaban delitos políticos, si es que se puede hablar de eso, porque en realidad y al final lo que eso deriva es en delitos de conciencia, vamos a decir, presos de conciencia. Deriva en la represión de la disidencia. Y eso es lo que hacía la DICIP, de muy mal recordatorio, por cierto, y lo que hace ahora el SEBIN. El SEBIN se ha convertido en la herramienta del régimen para ir contra la disidencia, de una manera clarísima y lamentable. A ellos también hay que recordarles que van a responder a título personal, porque yo creo que eso es algo que los venezolanos y los habitantes de Venezuela en general no debemos olvidar ni dejar que sea olvidado. Así como también me gusta repetir que cuando los jueces toman decisiones para complacer al régimen, como por ejemplo lo hace sistemáticamente la Sala Constitucional, que es la que nos ha despojado de la Constitución a nosotros en Venezuela, ellos tienen una responsabilidad derivada del ejercicio del cargo, y por eso nosotros debemos tener presente
¿quiénes son los magistrados que toman las decisiones? ¿Cómo se llaman? Para después exigir las responsabilidades. Doctora, ya a título personal, ya despojado de su investidura de abogada, de doctora, me gustaría, ¿cuál es su consideración sobre qué se debe hacer en el país para que vuelva al Estado de Derecho? ¿Qué se debe hacer en el país para que las instituciones funcionen? ¿Qué se debe hacer en el país para no seguir tolerando abusos? Y me gustaría también su consideración. Veo que el Parlamento venezolano es para legislar, pero una situación como la que le ocurrió al diputado Gilbert Caro pareciera como que no fuese punto central. Correcto. O sea, me gusta que lo señale. Pareciera, eso o sea, pareciera, porque yo no soy ser, legislador, pero eso debería ser que, por ejemplo, no se sesiona hasta que el diputado esté libre. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no se puede dejar pasar, porque eso es intolerable en derecho, constitucionalmente y legalmente, y para el ejercicio de esa representación nuestra, para la cual ellos fueron elegidos, porque esos diputados están allí para eso. De manera que tiene que ser un punto de parálisis de la Asamblea hasta que el diputado Caro no salga en libertad y se le respete su inmunidad y todos los derechos que le asisten constitucionalmente a él y a la población a quien representa. Eso vale también, ¿verdad?, con relación a el punto de la doble nacionalidad del presidente Maduro. Se declaró el abandono del cargo, ¿verdad?, la ausencia definitiva, pero no se hizo el siguiente paso. No se convocó al vicepresidente para que asumiera la presidencia y en su defecto, dependiendo de lo que él hiciera, si fuera o no presidente, la Asamblea, porque hoy, el presidente de la Asamblea, porque hoy por hoy Venezuela no tiene presidente, porque Maduro es un presidente de facto, porque la declaratoria de abandono del cargo por parte de la Asamblea significa ausencia absoluta. Y de acuerdo con la Constitución, nuevas elecciones en 30 días. Eso tampoco se llevó hasta sus últimas consecuencias. Leopoldo López es el otro. Es un preso político que ha sido maltratado en todos sus derechos por el régimen y no se hace un punto de eso. Leopoldo López debería ser el amanecer de Venezuela todos los días. La libertad de Leopoldo López, porque es un preso político que no tiene por qué estar allí y que significa exactamente la represión a la disidencia y la muerte de la democracia. Doctora, ya para finalizar, me gustaría su impresión también con el tema de la legitimación de capitales y los militares. Sí, bueno, no sé si te estás refiriendo a esta suerte de Contraloría Alterna que también hicieron en relación a los militares, como para darles, vamos a llamarlo eufemísticamente, una independencia funcional en ese sentido. Y sí, es un problema de gran preocupación. El lavado de capitales siempre ha sido muy difícil de detectar y de castigar desde el punto de vista penal. Es algo que exige un seguimiento y una investigación minuciosa y rigurosa. Yo creo que nosotros, como país, debemos ponerle especial atención a eso, porque Venezuela desde hace mucho tiempo está siendo utilizada como un puente para el tráfico de drogas y muy especialmente también para el lavado de capitales. De manera que yo creo que tienes toda la razón al mencionarlo como uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad, y es allí donde cobra vigencia de una manera muy importante la falta de independencia de nuestro Poder Judicial, el miedo de nuestros jueces. Finalizo con esta pregunta: ¿debe la Asamblea Nacional en un futuro realizar alguna reforma a todo el ordenamiento jurídico que tenga que ver con el tema castrense? Yo pienso que sí, yo creo que debe ser revisado y sobre todo en el momento ya hay situaciones que no deberían permitirse, como ha sido una como invasión gradual de los militares en el ejercicio de las funciones públicas, porque ya prácticamente el gobierno tiene un gran porcentaje de militares en él. Pero sí, la Asamblea debería considerar la revisión al respecto, porque nosotros necesitamos mantener el carácter civil de nuestro gobierno, porque nosotros creemos en la democracia y de eso se trata, cuando la ciudadanía es la que ejerce las funciones y el poder de la voluntad popular.
finalizó, ¿qué delitos se les está señalando al diputado Gilbert Caro? Yo entendí que le estaban señalando algo con terrorismo, algún tipo de complicidad en ese sentido, como hicieron también con otro, John Goycochea, por ejemplo, otros de los presos políticos que tenemos hoy en Venezuela. Se habla de siembra de evidencia, lo cual yo tiendo a creer, a menos que se me demuestre lo contrario, es decir, exactamente al revés, porque debería ser la prueba la que prevaleciera, pero nosotros hemos llegado a un punto en que eso no es así. Hemos visto demasiadas alteraciones en los procedimientos que se realizan por las autoridades policiales y lamentablemente creo que es el caso también de Gilbert Caro. Muchísimas gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León, por haber venido hasta acá, hasta La Patilla, y darnos esa cátedra de derecho que hace falta en estos momentos en el país para soñar con ese país, para retomar ese Estado de Derecho, y todas aquellas personas que hacemos vida dentro de las aulas de clase en el derecho, pues cuando se vaya a ejercer esa función, pues sea lo más idóneo posible. Muchísimas gracias a la doctora Blanca Rosa Mármol de León por haber estado con nosotros, Eduardo Río en la cámara, que tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.